Por último, a nivel tecnológico, permite la renovación, el cultivo de fuentes renovables de alimento, la reutilización de nutrientes y producir productos de alto valor comercial. Y que en este caso, lo que voy a enfocar yo son los lípidos. Los lípidos, desde bacterias hasta grandes mamíferos, están presentes en estos organismos y tienen distintas funciones, principalmente estructurales, reservas energéticas y también como moléculas señalizadoras. A nivel de los procesos celulares y fisiológicos, forman parte, dan integridad y estabilidad a la membrana celular, son componentes o precursores de hormonas, son los transportadores de vitaminas liposolubles y tienen un papel importante en la señalización celular e incluso pueden alterar la expresión génica. Hay lípidos que son esenciales, aquí voy a enfocar en los ácidos gordos omega 3, que son aquellos ácidos gordos principalmente provienen del mar, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, y el DHA y el EPA son aquellos que son más valorizados, porque los vertebrados y los invertebrados tenemos una capacidad muy reducida para producirlos. Entonces son esenciales en varios procesos metabólicos, por lo tanto tenemos que asimilarlos a través de la alimentación. Tienen un alto consumo de ácidos gordos omega 3, está relacionado con un menor riesgo de sufrir enfermedades no transmisibles como enfermedades cardiovasculares, mejora la función cognitiva y estudios bastante recientes que estudian desórdenes como la depresión o la bipolaridad asocian esos desórdenes con una menor cantidad de ácidos gordos omega 3. Por eso, a nivel cerebral también desenvuelven un papel importante. También son interesantes por sus bioactividades, como antioxidante, antiinflamatoria, antimicrobiana o inmunoreguladora. A nivel de acuicultura, es importante desde el principio hasta el final, porque la cantidad de ácidos gordos y el perfil de ácidos gordos de los embriones tanto de los peces como de los crustáceos tienen que tener una determinada cantidad de DHA y EPA para un correcto desenvolvimiento. Son importantes para mejorar el sistema inmunitario, el sistema nervioso y, por supuesto, que es lo más importante, que tengan color y textura y sabor para poder venderlos luego con un buen producto comercial. Los lípidos, normalmente los más conocidos o los que más asociamos son los ácidos grasos, los saturados, monosaturados o poliinsaturados. Es aquí donde se encuentran el EPA y el DHA. Pero esta forma, como lípidos, como ácidos gordos libres, aparecen en menor abundancia. Como aparecen normalmente, son esterificados a distintas moléculas lipídicas, colesterol, los fosfolípidos, triacilgliceroles, que son los principales reservas energéticas, los glicolípidos, que voy a hablar bastante cuando hable del trabajo de Codium, son lípidos que forman la estructura de las membranas de los tilacoides y los cloroplastos, es decir, apenas aparecen en organismos fotosintéticos. Las betaínas también están asociados, aunque no exclusivamente, a organismos fotosintéticos, o los ceramidas, que tienen, por ejemplo, un papel importante a nivel de la piel, de protección de la piel. La transferencia de EPA y DHA ocurre desde los ecosistemas acuáticos hacia los medios terrestres. Este es un trabajo, es un artículo de revisión de Cretón, y yo quité esta imagen de aquí porque me parece que sintetiza de una forma muy simple cómo es la transferencia de estos ácidos gordos hasta nosotros, hasta el consumo humano. Ellos son sintetizados en las cloroplastos de las microalgas. Los microalgas sirven de alimento para el zooplancton, que puede servir de alimento para los crustáceos, moluscos, cefalópodos o peces marinos, y aparte también pueden ser consumidos por crustáceos y moluscos filtradores. Y desde ahí llegan hasta
llegan hasta nosotros cuando los consumimos. Pero durante el proceso, como todos sabemos, ahora, especialmente los países industrializados, lo que queremos es el filete limpio, que nos llegue sin cabeza, sin piel, lo mismo los cefalópodos, y durante ese proceso de transformación se pierde una cantidad muy grande de materia prima que realmente es descartada, pero que es muy rica en EPA y en DHA, y que debería de ser reaprovechada para utilizar, por ejemplo, como fuente de alimento en acuicultura, que necesitan esos ácidos grasos para su crecimiento. Estos son los dos trabajos que voy a presentar. El primero es el de la comparación de la plasticidad de Codium tomentoso creciendo en un sistema INTA y en el medio natural, y el otro es la utilización de Edister diversicolo como una especie que permita recuperar la comida no utilizada de los sistemas acuícolas. En este trabajo de Codium, bueno, todos sabemos que los océanos y los mares desenvuelven un papel muy importante a nivel global, a escala global, dentro de los ciclos de nutrientes, de la producción de oxígeno. La principal producción de oxígeno ocurre en los océanos a través de las algas, pero al mismo tiempo albergan una diversidad bioquímica que puede ser interesante para explotar con distintos usos biotecnológicos. Y en este sentido, las algas marinas tienen tenido un papel muy relevante en los últimos años, porque existen fitoquímicos naturales que pueden ser interesantes para aplicaciones biotecnológicas. Para este trabajo utilizamos como especie modelo Codium tomentoso, que es una especie que la cultivan en Aveiro. Hay una empresa INTA, que es Alga Plus, que cultiva esta especie, y al mismo tiempo la podríamos muestrear directamente en las playas y hacer la comparación entre el medio natural y el medio INTA. Es una especie, como ya dijo Ricardo, que se utiliza en la cocina gourmet porque crece en pompón y queda muy bonito en los platos, pero al mismo tiempo también es interesante en la industria cosmética, porque tiene propiedades para proteger. Los compuestos protegen la piel y por lo tanto también es utilizada en la industria cosmética. Es uno de las macroalgas que tiene una mayor cantidad de lípido, alrededor del 10% del peso seco, lo que es mucho cuando comparamos con otras macroalgas, como por ejemplo ulva, que tiene alrededor de 2-3% de lípido, siempre en peso seca. Y tiene beneficios dentro de su composición, tiene lípidos y otros ácidos orgánicos que son interesantes a nivel de salud humana y a nivel nutricional. Entonces el objetivo, como ya dije, fue analizar Codium tomentoso creciendo en hábitats INTA y comparándolo con individuos que crecen en el medio natural y en distintas estaciones, para ver si esas diferencias que nosotros verificamos en la plasticidad del lipidoma se conserva en ambas condiciones. Por lo tanto, muestreamos en tres puntos diferentes: en la playa de Aguda, en Gaia, cerca de Oporto; en la playa de Barra, en Íllavo, donde está el Ecomar; y en un sistema INTA, que es la empresa Alga Plus, también situada en Íllavo. Alga Plus lo que tiene es un cultivo de pescado y aprovecha las aguas residuales de la acuicultura para el crecimiento de macroalgas. Y muestreamos en dos épocas diferentes, al inicio del otoño y durante la primavera. Lo que hicimos fue la extracción de los lípidos con solventes orgánicos, y este sería el estrato lipídico final. Como podéis ver, tiene un color verde porque son los pigmentos y las clorofilas, aunque no son considerados lípidos, sí que son compuestos liposolubles y son extraídos cuando extraemos los lípidos. Por lo tanto, también acabamos por hacer un análisis del perfil de pigmentos para ver si había alguna alteración entre estos ambientes.
Analizamos los ácidos grasos con cromatografía de gas acoplada a espectrometría de masa, los lípidos polares con cromatografía líquida y espectrometría de masa, y los pigmentos fotosintéticos con también cromatografía líquida de alta resolución. Y finalmente lo que hicimos también es, un poco para valorar estos estratos lipídicos, analizamos la actividad antioxidante contra dos radicales libres de PPH y ABTS. Entonces, los resultados, aquí muestro los lípidos totales, ácidos gordos y pigmentos. En verde están las muestras que fueron muestreados en la playa de Aguda, en azul las de Barra y en naranja castaño son las que proceden del sistema INTA. Como vemos, a nivel de ácidos gordos totales, de lípidos totales, las especies, los individuos que crecieron en el medio natural tienen una alta variabilidad en función de las estaciones, en cuanto que los que crecen en sistema INTA se mantienen mucho más estables y no hay diferencias entre estas estaciones. A nivel de ácidos gordos totales sí que hay pequeñas diferencias en el perfil de los individuos de INTA, pero estas son mucho más grandes en los individuos que proceden de medios naturales. Y el mismo perfil observamos a nivel de pigmentos fotosintéticos. Prácticamente no hay diferencias entre la cantidad total de pigmentos que conseguimos extraer, en cuanto que en las especies, en los individuos salvajes sí que hay diferencias mayores conforme la estación del año, porque también están asociadas con la irradiancia, las horas de luz, etc. Aquí muestro los ácidos gordos, los ácidos grasos más abundantes. Vemos que, aunque en el sistema INTA existen diferencias y algunas diferencias significativas bastante grandes en el ácido palmítico, en el ácido oleico, también en el ácido linoleico, pero esas diferencias son mucho mayores en los sistemas, en el medio natural, donde prácticamente todos los ácidos gordos, los ácidos grasos más abundantes presentan diferencias significativas entre estaciones. Ahora voy a pasar a la parte un poco más espesa, que es la parte de la lipidómica. Por eso me gustaría hacer una pequeña introducción, cuáles son los lípidos que podemos encontrar dentro de las macroalgas y cuáles son sus funciones e intereses. Los glicolípidos están asociados a los cloroplastos, es decir, son exclusivos del cloroplasto y de las membranas tilacoidales, y podemos encontrar sulfolípidos, en los cuales tenemos dos ácidos gordos o apenas uno, que serían los que llamamos lisolípidos, tienen un azúcar y un grupo sulfónico. Los galactolípidos, como las MgDG y las DGDG, tienen uno o dos azúcares, y también en este caso apenas dejé representados los dos ácidos gordos, pero pueden tener apenas también un ácido gordo. También los fosfolípidos están presentes en menor abundancia también en las macroalgas, y en función de la cabeza tienen distintas funciones a nivel celular. Dentro de los fotosistemas, las PGs son las más abundantes, pero también encontramos fosfatidilcolina o fosfatidiletoanolamina. Y por último, las betaínas, que no están exclusivamente asociados a organismos fotosintéticos, pero sí que aparecen en la mayoría de las algas, micro y macroalgas, y en algunas plantas. Y tienen el papel de sustituir a los fosfatidilcolinas cuando el crecimiento tiene una reducción de nitrógeno. En función de los resultados de los lípidos polares, lo que vemos es en el sistema INTA prácticamente no hay diferencias, es decir, los glicolípidos se mantienen muy estables, en cuanto que en los sistemas naturales hay un crecimiento en la primavera.
probablemente sea una adaptación, una adaptación celular para poder luchar con las alteraciones que se producen durante ese proceso. A nivel de fosfolípidos identificamos fosfatidilcolina, fosfatidiltanolamina, fosfatidilglicerol y fosfatidilinositol. También solo encontramos diferencias en la fosfatidilinositol y es una de las menos abundantes. Lo que sí que encontramos un aumento significativo tanto a nivel de fosfolípidos como glicolípidos es en las formas liso, es decir, aquellas que apenas tienen un ácido gordo. Es decir, durante la primavera están sometidas a condiciones de estrés y probablemente hay una hidrólisis de ese ácido gordo y que puede ser utilizado para otras funciones. Un perfil parecido es el que encontramos en las beteínas. También vemos un incremento de las formas liso, son las que están representadas aquí abajo, durante la primavera. En el dendrograma vemos que las muestras de primavera son aquellas que mejor se asocian. Estas son las dos muestras de primavera del medio natural, en cuanto que las muestras del sistema INTA están más dispersas en el PCO. Y cuando analizamos las especies lipídicas que más contribuyen a esta separación estacional entre primavera y verano, vemos que son los glicolípidos, MGDG y DGDG, aquellos que más contribuyen, y también las formas liso de los fosfolípidos. Es decir, durante la primavera existe un incremento de los glicolípidos y un incremento de las formas liso, de las moléculas que apenas tienen un ácido gordo. A nivel de los pigmentos, identificamos clorofila A y clorofila B como las más abundantes, sifonoxantina, trans y cis neoxantina, viola, sifonoxantina y doconeato y betacarotenos. Las clorofilas A y B son aquellas que fueron las más abundantes, que sería lo esperado, y también son muy abundantes, especialmente en los sistemas SINTA. Probablemente esta abundancia está asociada con la disponibilidad de nutrientes disueltos en el agua, que permite un aumento de estas concentraciones de clorofilas. También nuevamente observamos, en este caso, lo que observamos es el sentido inverso. Durante el otoño hay un aumento de los pigmentos fotosintéticos y una reducción durante la primavera. Lo que hace durante la primavera, los días son más largos, hay más horas de luz, entonces son más eficientes a nivel de captar la luz solar para transformarla en energía química. En cuanto en el otoño es justamente lo opuesto. La luz tiene que ser, hay menos luz, entonces tienen que aumentar los pigmentos para ser más eficientes y poder realizar la fotosíntesis. Por último, los resultados de la actividad antioxidante demostró que los ensayos de los estratos lipídicos fue más eficiente contra los radicales ABTS que los de DPPH, y durante la primavera fue la época en la que tuvo una mayor actividad antioxidante. Es probablemente porque durante la primavera son cambios bastante bruscos, especialmente las muestras que están en el medio natural. Hay una mayor desecación porque las mareas bajas cuando coinciden con la luz solar, hay un mayor incremento de diferencia de temperatura, hay una mayor desecación y al mismo tiempo hay una mayor irradiancia. Y las epífitas también crecen también mucho más durante esta época de primavera. Por lo tanto, es normal que veamos estos resultados. Es la forma de combatir las condiciones extremas que encuentran en el medio natural. Como conclusiones, este trabajo demuestra que las muestras naturales presentan una mayor variabilidad estacional que las muestras SINTA, son mucho más estables a nivel del lipidoma y nivel de los pigmentos. Los glicolípidos y sus formas liso, junto con las formas liso de los LPCs y LPs, son los que más contribuyen para una discriminación estacional de estas especies.
Y las especies moleculares de lípidos que fueron identificadas en otros trabajos por su actividad antioxidante son aquellas que son más abundantes también durante la primavera, y es lo que vimos en este trabajo. Bueno, comprender la influencia estacional que las condiciones naturales provocan en los organismos es importante para después poder mimetizar esas mismas condiciones en un sistema controlado y poder imitar la naturaleza, pero de una forma más controlada. El siguiente trabajo fue desarrollado durante la tesis de Daniel Jerónimo, durante su tesis de doctorado, y lo que hicimos fue optimizar la producción de Edis de diversicolo utilizando comida comercial, pienso comercial de una empresa portuguesa, a diferentes combinaciones de temperatura y salinidad para ver si realmente hacía diferencia el hecho de ser cultivado a una temperatura o a otra. Bueno, como ya se mostró aquí, yo creo que fue Javier quien mostró esto, la acuicultura tiene crecido mucho en los últimos tiempos y aparentemente es la única solución para conseguir alimentarnos a todos, a esta población que está creciendo. Entre 2001 y 2008, la FAO determinó que el crecimiento anual en acuicultura fue de 5,3%. Lo que ocurre es que, como ya dije anteriormente al inicio de mi presentación, los vertebrados y los invertebrados tienen una capacidad muy limitada de producir ácidos gordos omega 3. Tienen que adquirirlos a través de la dieta. Lo que ocurre es que, como lo adquieren, como vimos al principio también, solo proceden del medio marino. Por lo tanto, estamos en un ciclo sin fin. Hay una reducción de materias primas de origen marino, y al mismo tiempo el producto de acuicultura tiene que tener los máximos de calidad y de perfil bioquímico para que sirva para la nutrición humana. Porque de nada nos sirve producir un alimento que luego no tenga aquello que nosotros necesitamos para la nutrición. Aquí es donde entra Edis de diversicolo como una posible especie extractiva que recupere el pienso que, como fue mostrado durante las presentaciones anteriores, se pierde en acuicultura, o bien porque no es consumido o bien porque se sedimenta. Entonces, esos ácidos grasos que se perderían con el pienso podría ser recuperado a través de Edis de diversicolo. Entonces, este fue nuestro objetivo, comparar diferentes tiempos de crecimiento con diferentes temperaturas y con diferentes condiciones de salinidad. Las muestras salvajes fueron muestreadas en febrero en la ría de Aveiro, se llevaron para el laboratorio y allí se mantuvieron en pequeños acuarios, en pequeños jarros, durante diferentes tiempos en los cuales fueron muestreados, que fueron después de 10, 20 y 40 días. Pero al mismo tiempo que se muestreó en el laboratorio, también se hizo un muestreo en el medio natural para ver si las diferencias que vimos a nivel de ácidos gordos en el laboratorio son iguales o también se observan en el medio natural. Este es el esquema que fue reproducido en el laboratorio. Había 10 poliquetos por cada una de estas réplicas. Se dio alimento ad libitum, se utilizó como alimento una ración comercial de Sparus, ¿no es? Si no esto erro, una empresa portuguesa que produce alimento comercial bastante específico en función del producto final, y tiene 62% de proteína, 18% de lípidos y 0,3% de fibra. Hubo cinco réplicas de cada uno de estos tratamientos en los cuales teníamos dos temperaturas, 20 grados y 25 grados, y tres salinidades diferentes dentro de cada uno, 15, 20 y 25 de salinidad. Después de 10 días, 20 días y 40 días se muestreó tanto en las muestras de laboratorio como en las muestras salvajes. Volvimos a esos días al laboratorio, a la ría a muestrear, y previamente a congelar hicimos una depuración de 24 horas
para asegurarnos que los ácidos gordos que analizamos provienen del tejido, es decir, fueron asimilados por el organismo y no proceden de los intestinos como alimento que está todavía por ser digerido. Y estos son los resultados. Estos son los ácidos grasos totales. Aquí tenemos el inicial, es decir, las primeras muestras que se recogieron y que son iguales a aquellas que se hicieron crecer en el laboratorio, y las salvajes después de 10, 20 y 40 días. Y aquí las muestras de laboratorio al 10, 20, 40 días, y vemos que hay un incremento significativo, especialmente de los 20 para los 40, aumenta grandemente la cantidad de ácidos gordos retenidos en los tejidos de Distel y versicolor. De hecho, podemos comparar aquí la cantidad total de ácidos grasos después de 40 días en el laboratorio fue entre 73, 89 microgramos por miligrama de peso seco, el inicial fue 28 y en el medio natural fue 30, es decir, casi 3 veces más incrementó la cantidad de ácidos gordos, es decir, ya de por sí ya está enriquecido. Ahora vamos a ver en qué enriqueció. Los ácidos gordos omega 3 aumentaron significativamente, de hecho, multiplicaron casi por 4 su valor al final de 40 días, y vemos que esta alteración no ocurrió en el medio salvaje, es decir, esta alteración fue promovida por el alimento que se le aportó durante el tiempo de laboratorio. Dentro de los ácidos gordos omega 3 está el EPA y DHA, y vemos que estos ácidos gordos también aumentaron significativamente, y concretamente en el DHA ni tan siquiera estaba presente en el medio salvaje. Es decir, los individuos que procedían de la playa no tenían este ácido gordo. Y por último, los ácidos gordos N6, que también son importantes, son precursores de moléculas muy importantes, por ejemplo, en el proceso inflamatorio, también aumentaron, pero no tanto como los ácidos gordos N3. Estos muestra la comparación de todas las combinaciones de temperatura y salinidad al cabo de 40 días en el laboratorio, y estas son las muestras salvajes, la inicial y a 40 días. Vemos que en las salvajes prácticamente no existen grandes diferencias, excepto en el ácido palmítico, pero en las que están en el laboratorio existen grandes diferencias. Los ácidos grasos que más aumentaron fueron el palmítico, el oleico, el linoleico y también el 22,6 y el EPA. El 22,1N11 y el DHA no estaban presentes en las muestras salvajes, sí que aparecieron en las muestras de laboratorio, pero también es cierto que estaban presentes en los ácidos gordos del pienso que se le dio, entonces probablemente fueron asimilados a través del pienso. Pero curiosamente, estos 3 ácidos gordos, 23N6, 23N3 y 24N3, no estaban presentes ni en las muestras iniciales ni en el pienso. Por lo tanto, hubo una alteración probablemente de las vías de síntesis para producir estos ácidos grasos. Aquí vemos el esquema general de la producción de la biosíntesis de ácidos gordos. Los que están en azul son los ácidos grasos que estaban presentes en el medio natural, en las muestras. Los que tienen traceado son los que estaban presentes en el pienso, y los que están en verdes aparecieron en las muestras después de 40 días en el laboratorio, pero no estaban presentes en el medio natural. Y estos de aquí ni tan siquiera los conseguimos identificar en ninguna de las muestras. Por lo tanto, la vía normal de síntesis para los ácidos gordos poliinsaturados de cadena larga sería esta de aquí, es decir, una elongación y desaturación hasta el EPA y DHA, pero la Distel y versicolor probablemente tenga una ruta alternativa para la síntesis de estos ácidos grasos. Aquí vemos fotografías de Distel y versicolor inicial y final, y vemos que en el final
ya es, este color verde es característico de los individuos que están en la fase reproductiva. Por eso sabemos que cuando se colocan individuos con alimento ricos en lípidos, es una forma de promover la maduración sexual para la reproducción. Y por último, comparamos el perfil de ácidos gordos del alimento, que es el que tenemos aquí, con aquel que procede de las distintas experiencias y el medio salvaje. Vemos que el perfil de ácidos gordos del alimento obviamente se aproxima más a la experiencia del laboratorio, y lo mismo ocurre con el sumatorio de ácidos gordos y la cantidad de N3 y N6. En cuanto al sumatorio de ácidos gordos, el alimento difiere un poco de lo que serían las muestras del laboratorio, pero no en la concentración de N3 y N6. Bueno, para concluir, Dister vesicolo puede ser enriquecida, como vimos, con ácidos gordos N6 y N3, que son muy importantes a nivel de la producción acuícola. Estos son ácidos gordos esenciales que pueden ser utilizados como alternativa a la harina de pescado o al aceite de pescado, y es una forma de recuperar aquello que se perdería en un sistema acuícola normal, y al mismo tiempo sería interesante poder utilizar esta especie como una especie extractiva, pero al mismo tiempo como una especie que permita una recuperación de los nutrientes que serían perdidos. Bueno, y por último, muchas gracias a todos por la atención, y también quería agradecer a las personas que integran el laboratorio de lipidómica marina, el de fisiología, de fotofisiología, y al Ecomar, porque son un equipo fantástico, y sin ellos todo esto tampoco sería posible. Gracias.